La dictadura iraní se está derrumbando en las calles. Desde Teherán hasta Isfahán, desde Juzestán hasta Mashhad, todo el país está siendo sacudido por disturbios masivos. Ya no hay miedo en las calles, solo iraníes enfadados que dicen: madres y padres enojados, estudiantes universitarios y comerciantes están hombro con hombro. En todas partes se están quemando carteles de Khamenei y se están destruyendo símbolos del régimen. La ola de protestas comenzó con la economía y la escasez de agua, pero los eventos que han continuado desde el 27 de diciembre han evolucionado en una guerra civil, la mayor amenaza existencial para el régimen. La gente marcha con consignas como Khamenei caerá, el Shah regresará. La pesadilla del régimen de 1979 ha regresado, pero esta vez los roles han cambiado. Millones de iraníes en las calles están pidiendo que la pesadilla del régimen, el rey exiliado, Reza Shah Pahlavi, regrese al poder. Mientras Pahlavi grita: la victoria es nuestra, los edificios gubernamentales están cayendo, los asesores económicos están renunciando, Rusia está preocupada con sus propios problemas, China está en silencio. Esta vez, nadie puede acudir en ayuda de los mulás. Estamos en el punto de quiebre donde el pueblo iraní está diciendo: basta ya, prepárense, estamos comenzando. Este es el amanecer de un Irán completamente nuevo, nacido del colapso de la dictadura. El detonante de este caos fue activado por el propio presidente Pezeshkian. Admitió que las arcas del Estado estaban vacías, diciendo: todos los que obtuvieron dólares se los guardaron, no distribuiremos más. Esta admisión causó un terremoto en el corazón de la economía del régimen, el Bazar de Teherán. Los comerciantes cerraron sus persianas y eslóganes como «No a Gaza», «No al Líbano», «Mi vida es para Irán». Destrozó la política exterior del régimen. La inflación superó el 42% y los precios de los alimentos se dispararon un 70%. La gente se vio obligada a trabajar un mes solo para poder comprar un gramo de oro. El régimen iraní ahora, 47 años después, se está convirtiendo en víctima del monstruo que creó en 1979. No hay dinero, no hay agua. La autoridad se ha ido. Khamenei ha estado desaparecido durante días, probablemente escondido en un búnker subterráneo, y su régimen está ardiendo bajo el levantamiento de millones de iraníes. Mira el mapa ahora mismo, casi las 31 provincias están en alerta roja. En todas partes está tan rojo como un mapa de otoño. En Bagmalek, la gente marcha con consignas como Khamenei caerá, el Shah regresará. Cerca de Izeh, los aldeanos están cantando Llora Khamenei, Pahlavi viene. Esto es Nahavand. Miles de personas están en las calles. Esto es Arak. La ciudad está en llamas. Reina el caos. Esta es la Universidad de Mashhad. Los estudiantes están gritando: preferimos morir antes que ser humillados. En medio de este caos, la gente tiene un camino, un líder. Los eslóganes ya no son económicos, sino completamente políticos. La misma voz se eleva desde todas partes. Khatami Shah. En Lorestán, la gente dice: Pahlavi regresará, esta es la batalla final. Y el rey rompió su silencio. El líder exiliado de Irán, Reza Shah Pahlavi II, se dirigió directamente a su pueblo y al ejército. El llamado del Shah al pueblo y a las fuerzas de seguridad desató una ola de revueltas en todo el país, a diferencia de 1979. Los eventos no se limitaron a consignas. Las acciones se convirtieron en un motín dirigido a la arquitectura de seguridad del régimen. En la provincia de Fars, Fasa y Darude, multitudes enfurecidas asaltaron y rodearon los edificios de la gobernación. Los edificios del régimen están cayendo. El centro Besich en Hamadan fue tomado e incendiado. ¿Sabes por qué el régimen está indefenso? Porque el bastón se ha roto. Los guardianes de la revolución, antes considerados invencibles, están colapsando ante la ira del pueblo. Las fuerzas del IRGC están abandonando sus vehículos y huyendo en la ciudad de Kudast. Decenas de miles de manifestantes están persiguiendo a las fuerzas de seguridad, obligando a las fuerzas del régimen a retirarse. El equipo militar está siendo incendiado en medio de las calles en Fulat Shah. La gente ha derribado el muro del miedo. Y el desarrollo más crítico, algunos soldados están cambiando de bando. Las deserciones dentro del ejército han comenzado, el escenario más aterrador para el régimen. Esto es un motín.
Para Khamenei, esto es más que una crisis política, es un escenario de perdición existencial. Ahora, alejemos la cámara de los enfrentamientos en las calles de Teherán y enfoquémonos en el tablero de ajedrez global, la verdadera dimensión geopolítica de los eventos, la imagen más amplia, porque lo que estamos presenciando en las calles de Irán hoy no es solo una explosión de ira vinculada a los precios de la gasolina o los tipos de cambio. Este es el rompimiento del eslabón más débil en la cadena de autocracia global. En el eje Moscú, Pekín, Teherán, que durante años ha forzado al mundo a un orden multipolar, apoyándose mutuamente para mantenerse en el poder, el pilar de Irán se está derrumbando, y este colapso contiene una de las mayores ironías de la historia moderna. La Revolución Islámica, que fue la pesadilla del mundo occidental en 1979, se ha convertido ahora en una pesadilla modelo 2026, una contrarrevolución para el bloque oriental y los regímenes autocráticos. Khamenei está experimentando la soledad más concurrida, ruidosa, pero más impotente de la historia. Sin embargo, esta vez hay una ausencia importante en el escenario. Rusia y China, los hermanos mayores que acudieron al rescate del régimen iraní en cada evento social en el pasado, están en silencio esta vez. El apoyo que los regímenes autocráticos se dan entre sí se basa en realidad en una hermandad de supervivencia. Temen el efecto dominó con un pavor mortal, sabiendo que cuando uno cae, el otro se verá sacudido. Entonces, ¿por qué? ¿Dónde están los hermanos mayores de Khamenei, Rusia y China? La respuesta es simple, despiadada y igualmente instructiva: la orfandad de los autócratas. Esta alianza no era una unión de valores ni un compromiso de lealtad, sino una pura asociación de miedo e interés. Y cuando el barco hace agua, los capitanes cierran los botes salvavidas antes que las ratas. Rusia está actualmente ocupada derritiendo su propio ejército en el lodazal ucraniano y tratando de mantener a flote su economía bajo sanciones. Putin no tiene ni una unidad de mercenarios para enviar a Teherán, ni un sistema de defensa aérea, ni un solo rublo para donar. La capacidad logística y militar de Moscú está tan estirada que solo puede observar impotente el colapso de su socio estratégico, Irán, desde las ventanas del Kremlin. Esta pasividad no es una elección para Rusia, sino una necesidad. Y este colapso significa que Rusia perderá su mayor base logística en el Medio Oriente, la seguridad del Mar Caspio y el Corredor Sur. Si Irán cae, el flanco sur de Rusia quedará completamente indefenso y su presencia en Siria se verá logísticamente interrumpida. Para Rusia, la caída de Irán significaría la culminación de su propio cerco. En el frente chino, la situación es aún más pragmática, fría y despiadada. Beijing, lidiando con su propio estancamiento económico, crisis inmobiliaria y problemas de deuda interna, se niega a hacer inversiones políticas o militares en un barco que se hunde. Para China, Irán era una fuente de petróleo barato y una parada en el proyecto de la Franja y la Ruta. En otras palabras, un activo. Sin embargo, un Irán que se está volviendo inestable, arrastrado a una guerra civil y rechazado por su propio pueblo, ya no es un activo para Pekín, sino una carga tóxica. El silencio de China es la señal más clara de que ha desconectado al régimen de Khamenei. Esta situación trae a la mente un escenario aterrador para todos los regímenes autocráticos, una cadena de revoluciones similar a la primavera árabe. Recuerden, una chispa en Túnez incendió Egipto, Libia y Siria. No hay garantía de que los lemas de muerte al dictador que se corean hoy en las calles de Teherán no resuenen en Moscú u otra capital mañana. Es precisamente este valor contagioso lo que temen los autócratas. La repulsión a mano limpia del pueblo iraní contra los tanques del IRGC está destrozando la percepción de un Estado invencible. El año 1979, con la caída del régimen del Shah, dio origen a un modelo de totalitarismo teocrático. En ese momento, este cambio alteró el equilibrio en la región. Hoy, el péndulo se está moviendo en la dirección opuesta. Lo que está sucediendo a partir del 1 de enero de 2026 es la venganza de 1979. Sin embargo, esta revancha tiene el potencial de sacudir no solo la política interna de Irán, sino también el equilibrio de poder global. Porque si Irán cae o sufre un cambio radical de régimen, el centro logístico de Rusia en el Medio Oriente y la seguridad energética de China y su proyecto de la Franja y la Ruta se verán comprometidos. El régimen iraní está experimentando en realidad las profundidades de una crisis de legitimidad en este proceso, que llama crisis económica. La confesión de Pezeshkian de que quien tomó el dólar se lo comió es el documento oficial de la bancarrota del Estado. La gente ya no quiere reformas,
quieren desconectar completamente el sistema. En este punto, la falta de ayuda del bloque autocrático es el principal factor que convierte el pánico interno del régimen en un pánico total. Desde una perspectiva histórica, este levantamiento en Irán es una batalla entre los remanentes del siglo XX y las demandas del siglo XXI. Los jóvenes, las mujeres y los estudiantes representan el choque entre un aparato ideológico del Estado y las realidades del mundo moderno. La violencia, la única carta del régimen, ya no es una solución, es como echar gasolina al fuego. La mecha de este caos no fue encendida por una operación de inteligencia externa o una intervención transfronteriza, sino por una daga económica clavada en el mismo corazón del régimen. Esto no es un ataque externo, sino un caso de autodestrucción. Todo comenzó con la confesión fatal del presidente Masoud Pezeshkian, que puso el último clavo en el ataúd del régimen. Pezeshkian se paró ante las cámaras y declaró que las arcas del Estado estaban vacías, pronunciando una frase que un jefe de Estado nunca debería decir: todos los que recibieron el dólar subsidiado se lo embolsaron, ya no lo distribuiremos. Esta frase no fue un simple cambio en la política fiscal ni una medida de austeridad. Fue la declaración oficial de bancarrota del régimen, al decirle a su propio pueblo: no queda dinero en las arcas, defiéndanse ustedes mismos. El Estado terminó unilateralmente el contrato social invisible pero vital entre el ciudadano y el Estado. El régimen, que durante años había apaciguado la ira del pueblo con subsidios, pan barato, gasolina barata y electricidad barata, admitió que ya no podía hacer estos pagos y esa ira se desbordó en las calles como un tsunami. Inmediatamente después de esta admisión, el Bazar de Teherán, el alma histórica de la economía iraní y el barómetro más crítico de la legitimidad política del régimen, experimentó un cierre que tuvo un efecto sísmico. Este es el corazón de la capital conservadora que financió la revolución de 1979 y llevó a los mulás al poder. Si el bazar cierra, no es solo una huelga. Significa que se está desconectando al régimen, y eso es exactamente lo que sucedió. La moneda, el rial, se depreció tanto frente al dólar que dejó de ser un medio de intercambio y se convirtió en nada más que un desperdicio de papel. En medio de esta conflagración, el régimen decidió aumentar los precios de la gasolina por primera vez en 6 años, encendiendo efectivamente una cerilla en el polvorín de ira social que ya había sido encendido. En este punto, otro factor paralizó la capacidad del régimen para usar el poder duro. Un apocalipsis de infraestructura entró en juego, el colapso energético. Las oficinas estatales, bancos y universidades en 21 de las 31 provincias del país fueron cerradas bajo el pretexto de clima frío y conservación de energía. Pero todos en las calles de Teherán sabían que esto no era una medida de conservación, sino un apagón y una pérdida de control. Las plantas de energía no estaban siendo abastecidas con combustible, las bombas de agua no funcionaban, y en áreas críticas como Juzestán, la sed estaba llevando a la gente a la desesperación. El régimen había caído en un estado fallido, demasiado impotente para siquiera mantener los servicios públicos básicos, con sus líneas logísticas cortadas. El reemplazo apresurado del presidente Pezeshkian del gobernador del Banco Central o sus ridículas promesas de asistencia en efectivo a la gente, equivalentes a unos $5 al mes, eran como poner una curita a un paciente con quemaduras de 4º grado. La gente ya no quería curitas. Querían que se amputara el miembro gangrenoso, es decir, que el régimen fuera completamente eliminado. El hallazgo más crítico y crucial de nuestra investigación es este. Este levantamiento es genéticamente diferente del Movimiento Verde de 2009 o las protestas de Mahsa Amini de 2022. Mientras que los movimientos anteriores se limitaban a las demandas de un segmento específico, a saber, el derecho al voto de la clase media o la libertad de vestimenta de las mujeres, el levantamiento del 1 de enero de 2026 es una coalición masiva de clases unidas en torno a los ejes del hambre y el honor. Los trabajadores del petróleo están cerrando válvulas. Los estudiantes están ocupando los campus, los comerciantes están cerrando sus persianas y lo más importante, los segmentos religiosos conservadores considerados la base del régimen también se están uniendo bajo el lema: Jamenei es un asesino y su gobierno es ilegítimo. Este es un escenario en el que la base social del régimen ha sido completamente erosionada. Su legitimidad ideológica se ha reducido a cero y solo queda la violencia cruda y desnuda. Como resultado, el 1 de enero de 2026 no es solo una fecha en el calendario, sino el día en que se reescribió el destino de Oriente Medio, el día en que terminó una era. En Irán,
El sol ya no sale por el este, sino desde esas calles oscuras, desde los ojos de mujeres valientes, jóvenes enfadados y padres que dicen ¡basta! El régimen de Khamenei está pagando el precio de su suicidio económico, su guerra contra su pueblo y su arrogancia de la manera más dura posible, siendo relegado al basurero de la historia. Ese muro de miedo ha sido derribado una vez, y esos ladrillos nunca podrán volver a colocarse. La huida de las fuerzas del régimen, la quema de carteles, el llamado al rey, la caída de las gobernaciones, todo esto proclama una sola verdad, un veredicto inalterable. Irán ha pasado el punto de no retorno. La mesa de reformas ha sido volcada. No queda ningún lugar para que Khamenei, la Guardia Revolucionaria y este régimen decrépito y podrido corran, ningún lugar donde esconderse. El ominoso silencio opresivo en Teherán ha dado paso al grito de libertad de millones. Y recuerda, cuando un pueblo deja de tener miedo, no hay nada que los dictadores puedan hacer, ninguna bala que puedan disparar. Irán está marchando hacia la libertad y ningún poder puede detener esta marcha. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre este asunto? Por favor, comparta sus opiniones en los comentarios. Para mantenerse informado sobre los análisis especiales de PPR Global, suscríbase a nuestro canal y active las notificaciones. Gracias por elegirnos.